a todos aquellos dirigentes a los cuales denostó, a la casta. Durante el 2023 tomaron cuerpo las denuncias sobre pagos para el acceso a las candidaturas de La Libertad Avanza, nunca corroboradas por la justicia. Ahora surgieron otras novedades, al menos en Misiones, Santa Cruz, La Pampa y Chaco. El pedido o presunto pedido a los funcionarios políticos de un porcentaje de su salario para las actividades partidarias libertarias. La mayoría de las delegaciones provinciales del PAMI responde a Karina Milei. Algunas estructuras internas al joven Santiago Caputo. ¿No se han escuchado antes del gobierno libertario en 40 años de democracia infinidad de episodios similares en la Argentina? Ese paisaje absolutamente asimilable a las prácticas de la cámpora tuvo un trazo culminante: la afiliación de Patricia Bullrich al oficialismo, a La Libertad Avanza, su sexto partido político a los 68 años, en una prolongada trayectoria que arrancó muy joven como miembro de la Juventud Peronista y que atravesó 5 partidos más. Ni en el peronismo, afecto a los cambios y a los saltos, es posible recordar un camaleonismo como el de la ministra de Seguridad. Estas cuestiones, que con certeza incomodan mucho a Milei, quizá ayudan a explicar en parte otra desmesura de este momento: el ataque recurrente del presidente contra el periodismo. No se trata de críticas, ni del derecho a replicar que indiscutidamente posee. Se trata del insulto, de la injuria, de la promoción de un odio como aquel que supo dispensar a la casta en sus mejores momentos. Dejemos de lado en este caso el tema de la libertad de expresión y su valor medular en una democracia normal. Repito, la inquietante novedad son los insultos. El colega Martín Rodríguez Yebra de La Nación hizo días pasados una interesante recopilación que podría tomarse quizá como una fotografía de este presente de Milei. Solo durante la semana pasada, Milei retuiteó 2.073 mensajes ajenos, 436 de los cuales incluían alusiones o insultos a los periodistas. Habría que agregar a eso otros 51 mensajes escritos por él mismo, que permiten calcular que el presidente consume por día unas 3 horas con el teléfono, los tweets y las redes. El otrora tímido Luis Caputo, ministro de Economía, ahora parece un hombre envalentonado. Pronóstico que el periodismo tiende a desaparecer. La utilización del lenguaje y la sensibilidad, no es la primera vez que se advierte, no serían sin ninguna duda su fuerte. Así planteadas las cosas, los interrogantes podrían ser 2. Si los ataques al periodismo son una estrategia coyuntural o un camino definitivo en busca de un objetivo aún incierto. Si en verdad no apunta a distraer la atención del acercamiento libertario con la casta y a tratar de ocultar además otras miserias que van apareciendo. Así empieza la edición de Datos.
extra omnes. El mundo estuvo pendiente hoy del Vaticano. Fue el primer día del cónclave para elegir al sucesor de Francisco, el Papa argentino. Y allá en el Vaticano nos está aguardando Agustina Buda. Buenas noches, Agustina. Buenas noches, Eduardo. Un primer día con mucha expectativa, con mucha emoción, pero también con muchas demoras, porque se esperaba que esta primera votación tuviera algún resultado cerca de las 6:30, 7 de la tarde de Roma, y tuvimos que esperar hasta las 9 de la noche para poder ver salir el humo negro de la chimenea que está sobre la Capilla Sixtina en esta primera votación. Previsible, Agustina, ¿no? Según lo que se venía comentando. Totalmente previsible. Era muy extraño que uno de los candidatos llegara con los 89 votos que se necesitan para poder acceder al título de Papa. Pero claro, esa demora que se venía dando cuando todos esperábamos que, teniendo en cuenta esta anticipación y estos datos que preveíamos de que no iba a haber un Papa en la primera votación, empezó a extenderse el tiempo que estaba pautado, que se había anunciado. Bueno, empezamos a ver y a preguntarnos qué era lo que había pasado, teniendo en cuenta también que se entiende que lo que estaba pasando en la Capilla Sixtina y lo que ha pasado esta tarde era de máximo secreto. Pero tenemos algunos datos, Eduardo, para compartir con ustedes de por qué se extendió tanto esta votación, y tiene que ver con lo que estaba previsto para este primer día, que dentro de la Capilla Sixtina, después de que se cerraran esas puertas, esas imágenes que veíamos de las puertas cerrándose y que ya nadie pudiera quedar adentro que no fueran los 133 electores, se iba a hacer una meditación. Esta meditación duró 45 minutos, se extendió más de lo previsto. Esto ya empezó a extender los tiempos y a demorar esta votación, y después se sumó también este cónclave que tiene muchas particularidades, como por ejemplo la cantidad de los cardenales y la experiencia, la poca experiencia que tienen muchos por ser muy jóvenes y por no haber participado de otros cónclaves, y también que muchos no hablan el italiano. Y esto habría generado algunas demoras porque había que explicar los procedimientos y bueno, esto dicen por lo menos las agencias que refieren a fuentes del Vaticano fueron las causas de esta demora. Yo casi estoy obligado a hacerte una pregunta que suele ser muy antipática, pero la voy a hacer. Adelante. ¿Qué previsión podrías tener para mañana y para el viernes, teniendo en cuenta que, bueno, después viene el fin de semana? A ver, Eduardo, desde los primeros días se está diciendo que va a ser un cónclave corto, que se espera un cónclave de no más de 2 o 3 días. Y esto tiene que ver, y entiendo, con la imagen que la Iglesia va a dar hacia afuera también, ¿no? El mensaje. Si este cónclave se extendiera mucho tiempo más, hablaría de una Iglesia muy fragmentada y de un Papa que quizás llegue con poca legitimidad o con una imagen de poca legitimidad para el afuera. Con lo cual, estos 2 o 3 días serían los acordes como para poder lograr las negociaciones y poder tener a ese candidato y el nuevo líder de la Iglesia Católica en 2 o 3 días nada más. Si esto se extiende, si llegamos al fin de semana, si hay que dar ese día de descanso a los cardenales, pasarían muchos días y también demostraría que los cardenales, esos 133 representantes, digamos, de Dios y que van a recibir el mensaje del Espíritu Santo tal cual ellos lo dicen, no están pudiendo encontrar el consenso y hay algo ahí que no estaría bien, y me parece a mí que no sería un buen mensaje ni una buena imagen para la Iglesia, con lo cual, por lo que se dice y se viene diciendo en los últimos días, no va a durar más de 2 o 3 días. Mañana hay 4 votaciones y se extenderían nuevamente al viernes otras 4 votaciones si es que mañana no logramos dar la noticia de que hay un nuevo Papa. Agustina, te haría la última pregunta y tiene que ver un poco con el contexto o el clima. ¿Cómo se siguió en Roma? ¿Cómo se siguió allí en el Vaticano, en la Plaza San Pedro, el primer día de cónclave?
Este primer día fue un poco atípico, ¿no? Primero, en cuanto a las condiciones meteorológicas, un día que empezó con lluvia, nublado, después hubo sol, volvió a llover, íbamos y veníamos, y eso hacía que la gente se fuera moviendo bastante rápido, pero más de 50.000 personas, se estiman, llegaron hasta el Vaticano para poder seguir esta primera votación. Pudimos ver a través de las pantallas gigantes que están tanto en la plaza detrás mío como a través de toda la vía de la Conciliación, para que la gente pudiera seguir en vivo las mismas imágenes que se transmitieron al mundo, no solamente la misa de la mañana, sino también la jura y la entrada a la Capilla Sixtina hasta que se cerraron esas puertas, pero la gente seguía con mucha atención. Y después, cuando todos sabíamos que entre las 6:30 y las 7 iba a haber alguna novedad, ya la imagen estaba en la chimenea, todas las pantallas mostraban esa misma imagen. Pero claro, nada pasaba, y pasaba la hora y pasaban los minutos y seguían pasando, y eso empezó a generar nerviosismo, preguntas, mucha ansiedad. Pero bueno, a las 9:01:02 llegó esta fumata negra y la gente se notó como un tono de desilusión, pero bueno, también de que tanta espera por lo menos se había terminado, y lo que todos suponíamos era que la fumata iba a ser negra, y así fue. Agustina, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Datos, ¿eh? Hasta luego, Eduardo. En 10 días tendremos las elecciones en la ciudad. Siempre conviene recordar que este domingo hay 4 elecciones en provincias en el interior, pero que la elección de la ciudad se ha transformado en una especie de prueba piloto para lo que viene. Nosotros estuvimos conversando con el candidato peronista, Leandro Santoro, cuyos datos son estos. Nació el 11 de enero de 1976 en Buenos Aires. Es politólogo y docente. Diputado nacional desde el 10 de diciembre de 2021. Candidato a legislador de la ciudad de Buenos Aires por Es Ahora Buenos Aires. Con él estuvimos conversando, fue una charla larga y nada, arrancamos con esa conversación. Diputado, primera pregunta general. ¿Qué significado tiene en este momento, con este desdoblamiento tan desacoplado de lo que va a ser la elección de octubre, esta elección en la ciudad? Es una incógnita porque se está resignificando constantemente esta elección. Al principio era una elección desdoblada para discutir los temas de la ciudad. ¿Ahora usted creyó en eso alguna vez, que se podía discutir los temas de la ciudad fuera de la temática nacional? No, pero mi intuición era que ahí lo que había era el intento de un acuerdo a mediano plazo entre la Libertad Avanza y el PRO, y estaban utilizando esta elección como para acordar finalmente. Hoy tengo la sensación de que las cosas entre ellos están tan rota que probablemente sea cual sea el resultado de la elección, va a continuar el conflicto. En segundo lugar, bueno, también había muchas especulaciones sobre quién iba a ser los candidatos. El hecho de que el presidente de la Nación decida jugar a su vocero nacionaliza muchísimo la discusión. Pero no deja de ser una elección de legisladores porteños. O sea, a mí me han preguntado, un colega tuyo, bueno, ¿y si usted gana, Santoro, qué pasa con el tipo de cambio el día después? Bueno, claro. Y hay gente que ha preguntado si se elegía otra vez intendente. Claro. Entonces digo, no, mire, acá se elige legisladores porteños, es un cargo importante, pero que tiene responsabilidades exclusivamente sobre la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la lógica de ese juego, que es cierto, también es cierto que todos, al menos los partidos que tienen posibilidades, pusieron lo mejor que tenían. Digo, no hay mejor candidato que usted hoy acá, no lo tiene el PRO tampoco, porque tuvieron que buscar una diputada en la Cámara para ponerla de candidato, y el presidente juega Dorni.
lo que digo es, me parece que particularmente para La Libertad Avanza es como un mojón esta elección. Como un mojón de decir, bueno, acá nos plantamos y acá vamos por ese espacio de centro-derecha, más allá de que esté el Claro, PRO. puede ser que en lugar de estar tratando de defender los intereses de la Ciudad de Buenos Aires, estén tratando de defender sus propios intereses frente a Mauricio Macri. Sí, a mí también me trae reminiscencias a la pelea en la provincia de Buenos Aires con Chichi y con Cristina, donde disputa, en realidad lo que se estaba disputando era el liderazgo del peronismo. Bueno, hoy lo que están disputando es el liderazgo de la derecha, pero en una elección local. Es raro, porque una cosa es una elección a senador nacional, una elección a diputado nacional. Acá están utilizando a la Ciudad de Buenos Aires, que desdobla su elección para elegir legisladores porteños. Es verdaderamente novedoso, esto no había pasado nunca. No, verdaderamente no. Dicho esto, lo siguiente es, ¿cuánto considera usted, y con la experiencia que tiene, usted es un hombre que viene de raíz radical, después adscripto al peronismo, al kirchnerismo, como quiera, ¿cuánto cree que hoy el peronismo es en la ciudad distinto a lo que fue históricamente de las últimas elecciones, en términos de, digamos, empatía con los porteños, entrada en algunos sectores sociales que habitualmente fueron resistentes? ¿Cambió algo en eso o usted que está en la calle percibe que más o menos No, cambió mucho. camina la misma huella? No, cambió mucho. Y geográficamente se nota. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha representación ahora sobre el Cordón de Rivadavia, que la habíamos perdido en manos de otras opciones políticas. De hecho, en la elección del 2023, nosotros fuimos segunda opción de un electorado que había participado en la interna de Juntos por el Cambio a favor de Lustó. Sí. El hecho de ser segunda opción de ese electorado, que en general se ubica sobre el Cordón de Rivadavia, habla de una apertura de parte nuestra y de una revinculación. Por supuesto que, usted sabe, Eduardo, yo soy aliado al peronismo y el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires se presenta en el marco de un frente, donde hay otros partidos políticos. Entonces, lo más correcto sería hablar de un frente que trata de interpretar las realidades de los barrios, entendiendo que además se dieron cambios muy significativos en la estructura social, que fue lo que está provocando la fragmentación política. Esa es la lectura correcta. Cambia la estructura social y a partir de eso se fragmenta la representación política. Esto usted lo traslada, me imagino que amén de la ciudad al ámbito nacional. Claro. Le pongo un caso para que se entienda mejor. Los trabajadores históricamente eran voto cautivo del PJ. Hoy el trabajador informal, el Uber, el Rappi, el trabajador de plataforma, tal vez se sienta mejor expresado por las propuestas de Javier Milei, siendo que el laburante formal o el trabajador bajo convenio activo, pero es un fenómeno global, sí se siente más representado por nuestro espacio. Pasó en los Estados Unidos con Donald Trump, hubo una proletarización del Partido Republicano, ¿no es cierto? Y hubo de alguna manera un aburguesamiento, si se quiere, del Partido Demócrata. El Partido Demócrata en los Estados Unidos era el partido de los sindicatos y terminó siendo el partido de los liberales de clase media, y el Partido Republicano, que era un partido más bien conservador, se termina proletarizando con la incorporación de los laburantes blancos del cordón del óxido. Entonces yo creo que la lógica de Milei de tratar de emular la experiencia de Donald Trump en los Estados Unidos lo lleva a darle una lectura a la modificación de la estructura social en la Argentina, que en algún punto es efectiva, porque él construye un fenómeno de ultraconservador y de ultraderecha de masas. Y con otro detalle, si lo comparte, construye desde la periferia hacia el interior, construye desde afuera hacia el AMBA. Exactamente. Habitualmente se construía del AMBA hacia afuera. Exactamente. Bueno, hoy por ejemplo, Javier Milei está mucho más fuerte en el norte de la Argentina que en el conurbano bonaerense. O en la Ciudad de Buenos Aires se nota también esa diferencia. Bueno, hay una fragmentación grande, ¿no? Digo. Pero por eso le digo, yo creo que lo que hay que investigar en profundidad es cómo cambió la estructura social. Eso es lo que explica después la fragmentación del escenario político. ¿Y la estructura social por qué habría cambiado tanto, pensando que al margen de los 4 años de Mauricio Macri hubo un ciclo largo desde comienzos de este siglo, donde el kirchnerismo estuvo en el poder? ¿Por qué habría cambiado tanto la estructura social? Por la revolución tecnológica. Cambió muchísimo la aparición de los teléfonos inteligentes, la economía de plataforma, el acceso a la información, cambió muchísimo. La pospandemia, Eduardo. Ahí hay algo en la subjetividad de los pibes, de la gente más joven, que es muy profunda. También hubo un cambio ahí, si querés, etario. Históricamente el peronismo venía representando a los sectores juveniles. A ver, en tu época
uno decía, un joven es sinónimo de ser está muy lejana, no tanto, pero era así, ¿o no? Sí, Simplemente uno decía, los jóvenes son más de izquierda y a medida que van envejeciendo se van haciendo más de centro de derecha. Acá está pasando el fenómeno inverso. O sea, los sectores más juveniles tienen ideas más conservadoras, en general, estoy haciendo una exageración, y los sectores por ahí más centrados en edad conservan ideas progresistas. Sí, más también algunos sectores, no solamente por la condición de edad, sino también por las condiciones socioeconómicas, ¿no? Y decía, el otro día leía una reflexión de un politólogo búlgaro, Krastev, que decía que el fenómeno, y no lo decía por la Argentina, que se da un fenómeno de combinación entre los grandes millonarios y los pobres, y que eso implica un deterioro de las instituciones. ¿Por qué? Porque los pobres están resentidos con las instituciones que lo condenaron a la pobreza y los ricos son los ricos. Eso es así. Decía, esa era la síntesis que hacía. Sí. ¿Qué es Milei? Bueno, a ver. Milei, En dos planos, en lo personal y en lo político. en lo personal es incómodo calificarlo porque yo... No, yo no pido calificaciones. Bueno, o describirlo porque es una persona... Quiero ser respetuoso porque lo primero que tendría que decir es el presidente elegido constitucionalmente por mi país. Así que yo en eso trato de guardar las formas porque no dejo de tener presente que es el presidente de la República. En segundo lugar, digo, es tan disruptivo y es tan políticamente incorrecto que muchas veces pareciera que él se olvida que es el presidente de la República y que actúa como si no lo fuese, cuando ataca a la gente, cuando descalifica, cuando humilla. A mí me parece que más allá de sus ideas económicas hay algo en su personalidad que no ayuda a la convivencia pacífica y democrática. En segundo lugar, me parece que trata de emular, como te decía recién, a Donald Trump y esa lógica ultraconservadora que ha funcionado en algunos países, pero que en la Argentina tiene enormes dificultades prácticas. Fíjate vos todo el tema de la guerra comercial, los alineamientos internacionales, los dolores de cabeza que le trajeron el propio Javier Milei. O sea, cuando asumen lo invitan a Zelensky y después resulta que se junta Donald Trump con Zelensky y lo basurea en público en una conferencia de prensa inédita. Y el tipo está viendo cómo hace para reacomodar el cuerpo. Y se recicla en el Vaticano. Por ejemplo. O el tema de la guerra arancelaria, ¿no es cierto? Toda la lógica de la economía de libre mercado, sin Estado, sin regulaciones, y de repente aparece Donald Trump y dice: en mi guerra con China voy a cambiar el comercio global. Y la Argentina queda pedaleando en el aire. Entonces, es un experimento social también. Porque además yo noto que acá hay un grado de improvisación y de amateurismo que a mí a veces me llama la atención. Siendo que hay gente que lo rodea a él que no es ni amateur ni le falta experiencia. Pero a veces actúan de una manera tal impulsiva que nos lleva a imaginarnos que en realidad muchas de las decisiones que toman las toman sobre la marcha. Pasemos al peronismo. Usted me decía, bueno, yo me adscribo al peronismo, me acerco. ¿En qué año fue eso aproximadamente? Después de la convención de Gualeguaychú del 2013. Correcto. ¿En qué, así como lo pregunté por Milei, en qué situación está hoy el peronismo? Bueno, a ver, pasa con el peronismo algo parecido a lo que pasó con el radicalismo. Son culturas políticas, pero en términos de partidos políticos están muy desdibujados como partido. En el caso del radicalismo, la disgregación fue total. En el caso del peronismo todavía hay sectores que tienen adscripción ideológica al partido. O sea, usted todavía se encuentra trabajadores, personas de clase media que se dicen peronistas y que votan el peronismo. En el caso del radicalismo es muy común encontrar que es radical y vota el PRO, por ejemplo, ¿no? Eso se flexibilizó más. Después hay un fenómeno que también he notado que se asemeja demasiado, que es la provincialización del Partido Nacional. Uh-huh. O sea, son partidos que por ahí son muy fuertes en algunas provincias donde a nivel nacional esa misma provincia vota distinto. El peronismo cordobés. ¿Sí? Si hay una provincia antiperonista, que uno dice, ¿cuál es la provincia más antiperonista de la Argentina? Dice Córdoba. Sin embargo, la capital y la provincia la gobierna el peronismo. Hace 20 años. Es rarísimo, claro, como fenómeno es rarísimo. Bueno, de ahí salía lo que comentábamos antes, que decía Federico Zapata. Bueno, puede ser que el peronismo de Córdoba haya entendido a la sociedad cordobesa como el peronismo nacional no entiende a la sociedad argentina. Pretende asimilarlo al peronismo y a veces el proceso es inverso. ¿Sí? Pero sin embargo, Schiaretti no logró tampoco construir un liderazgo nacional desde ese... Nunca el peronismo exportó Córdoba. Claro, nunca. ¿No? Ni con De la Sota. No, que para mí lejos fue el dirigente político más lúcido de los últimos años, o uno de los dirigentes políticos más lúcidos. Yo siempre tuve profunda admiración por su forma de entender la política, por su plasticidad.
por su vocación democrática a dialogar, así que gran pérdida lo de los